Los agresores habían derribado a la gente. No tenían ni idea de que 23 perros los observaban en silencio. Yacía inmóvil sobre la nieve. El joven policía apenas respiraba. La sangre de su sien se oscurecía con la helada. 3 criminales estaban de pie tras él, convencidos de que el trabajo estaba hecho. Pero había algo que no sabían. En el silencio del bosque, entre la neblina blanca, 23 pastores alemanes ya los vigilaban, silenciosos, esperando y eligiendo su momento. La nieve crujía bajo las botas de los criminales, pero sus pasos se desvanecían poco a poco. El joven policía, Javier, permanecía quieto, tendido de espaldas en la nieve. Su respiración apenas levantaba su pecho. La escarcha le mordía la piel, consumiendo los últimos restos de calor. La sangre de su sien se había congelado hasta formar una fina costra. Le pareció que el mundo se había vuelto amortiguado. Un zumbido en los oídos ahogaba todos los sonidos, hasta que de repente apareció la sensación de ser observado, como si el oscuro bosque lo estuviera mirando. Del silencio blanco emergió la primera silueta, un pastor alemán. Luego una segunda, una décima, la 23ª. Los perros se movían sin hacer ruido, como si supieran que el peligro podía estar cerca. Rodearon a Javier en un círculo cerrado, analizando cada detalle, su olor, su herida, su respiración. A lo lejos, la puerta de un coche se cerró con un golpe sordo. Los criminales aún no se habían marchado, y los perros lo comprendieron. Javier intentó inhalar demasiado bruscamente, era demasiado doloroso. Su cuerpo respondió con un espasmo agónico. Sus pulmones parecían pegados por el frío. Quiso levantar la mano, tocar la nieve al menos con los dedos, pero sus músculos no le obedecían. Los perros se acercaron más. Un perro grande, un macho, de pie junto a sus pies, bajó el hocico y olfateó con cuidado la tela fría de los pantalones de su uniforme. Otro, un poco más pequeño, lo rodeó por el lado izquierdo, quedándose muy cerca. No ladraban, no gruñían, solo miraban a Javier, al bosque, a las huellas que conducían al oscuro todoterreno de los enemigos. 3 hombres estaban de pie detrás del coche, discutiendo qué hacer a continuación. Sus voces llegaban amortiguadas. No debe vivir. Volveremos para comprobarlo más tarde. Cargad las cajas rápido. Los perros se quedaron quietos. Sus orejas se irguieron tensas hacia adelante. Sus lomos se arquearon ligeramente. La nieve bajo sus patas aún no había delatado su presencia. Javier quiso advertirles, susurrar al menos algo, pero su lengua helada apenas se movía. El perro que estaba junto a su cabeza se inclinó un poco más y rozó su mejilla con un aliento cálido, como diciendo, «Estamos aquí, no tengas miedo». Un instante después, la jauría entera giró la cabeza en una misma dirección, hacia los criminales que habían decidido volver para examinar el cuerpo. A través del zumbido en su cabeza, Javier oyó el crujido de unos pasos, rápidos, furiosos. Los criminales se acercaban. Él solo veía manchas borrosas de sus siluetas, pero los perros lo veían todo con claridad. La jauría no se movió, como congelada a la espera de una orden que nadie dio. Sabía por sí misma lo que tenía que hacer. El primero en reaccionar fue el perro más grande, el que estaba detrás de las piernas de Javier. Se puso tenso. Su cola se tensó hasta formar una línea recta. El pelo de su lomo se erizó. Una breve exhalación, un resoplido apenas audible, y toda la jauría entendió la señal. Pero seguían esperando. Los criminales se acercaron más. Javier distinguió unas voces. «Comprueba el pulso. Por si acaso. Ya es un cadáver». «Vale, pero el jefe dijo que nos aseguráramos». Cambiaron a un paso cauteloso, como si sintieran que algo había cambiado en el ambiente. Uno de ellos frunció el ceño. «Alto. Hay más huellas». «¿Qué otras huellas?» El silencio se hizo más denso. Los perros no emitían ni un sonido, pero la tensión entre ellos casi podía sentirse físicamente.
El hombre de la camisa roja dio un paso al frente, entrecerrando los ojos. «Hay ojos, ¿qué más?» No terminó de hablar. Desde las sombras entre los árboles, docenas de destellos brillaron simultáneamente, los ojos de 23 perros reflejando la luz invernal. Los criminales retrocedieron instintivamente. ¿Pero qué? ¿De dónde han salido? El mismo perro grande dio un paso al frente, sin gruñir, sin enseñar los dientes, simplemente plantándose ante ellos. «No podéis pasar». Los hombres quisieron levantar sus armas, pero no tuvieron tiempo. La jauría se abalanzó, pero no de forma caótica, sino con una precisión increíble. 2 perros derribaron a un criminal, mientras otros bloqueaban las manos del segundo. El tercer hombre se vio inmovilizado contra el coche, sin siquiera comprender lo rápido que se habían movido. Los ladridos rasgaron el aire, no furiosos, sino de advertencia. No atacaron para matar, simplemente detuvieron el mal. Javier, que apenas recuperaba la conciencia, se dio cuenta de que no eran perros cualquiera. Sabían lo que hacían. Habían sido adiestrados en algún momento, ¿pero por quién? La jauría mantuvo a los criminales bajo asedio. Yacían en la nieve, conmocionados. Los hombres, desconcertados, no entendían que no habían sido atacados ni por lobos ni por bestias salvajes, sino por pastores alemanes que actuaban con más precisión que muchas unidades de fuerzas especiales. Uno de los hombres intentó moverse, pero un perro se cernió al instante sobre su brazo, presionando el arma contra la nieve con una pata. El segundo, inmovilizado cerca del coche, temblaba tanto que el vaho salía de su boca a ráfagas. «¿Pero qué es esto?», exhaló. «¿De quién son?». No hubo respuesta. Solo la respiración agitada de los perros y el silencioso viento invernal. Mientras tanto, Javier recuperaba lentamente la conciencia. El calor de los perros que yacían a su lado ayudaba a conservar, al menos un poco, la vida. Uno de los perros se tumbó de costado contra su hombro, como si lo calentara intencionadamente. Otro le lamió la herida de la sien, con delicadeza, casi de forma profesional. Javier intentó abrir más los ojos y vio el uniforme que llevaba puesto. Recordó sus últimas palabras por la radio, recordó el golpe en la cabeza y recordó a la gente a la que debía ayudar. Intentó levantarse, pero el mundo dio vueltas. Los perros reaccionaron de inmediato. Uno le apoyó el hocico en el pecho, suave pero insistente, sin dejarle incorporarse. «Túmbate», leyó en sus movimientos, como si hablaran un viejo lenguaje conocido. «¿Pero, por qué?». Entretanto, el pánico comenzó junto al coche. «No podemos quedarnos aquí tirados para siempre», gritó un criminal. «No te muevas, idiota», siseó otro. «Están locos». La jauría no se movió, pero vigilaba cada movimiento. Su contención solo intensificaba el terror de los hombres. Pasados unos minutos, apareció un sonido, lejano, apenas audible, el ulular de una sirena o el viento. Los criminales se inquietaron. «Es la policía». «¿Pero cómo?». No le dio tiempo a pedir refuerzos. Quizá alguien lo vio. Javier oyó estas palabras a través de la niebla de su conciencia. Algo se removió en su interior. Quizá tenía una oportunidad de sobrevivir, pero su mirada volvió a posarse en los perros. Miraban hacia la carretera, esperando, escuchando. El mundo parecía dividirse en 2 planos. Allí donde yacía él, débil, agotado, apenas con vida. Y allí donde estaban ellos, 23 defensores que habían tomado la decisión de luchar. De repente, el perro grande, el que primero se había acercado a Javier, giró la cabeza. Su mirada se detuvo en el rostro del policía. En aquellos ojos oscuros había algo humano, casi familiar. Javier inspiró con un temblor doloroso. «Tú», exhaló, apenas audible, como si un conocimiento olvidado se encendiera en su interior, una imagen tenue, casi un recuerdo. Conocía esa mirada de hacía mucho tiempo. ¿Pero cómo? En ese instante, como si obedeciera una orden, la jauría cambió de posición.
Todos los perros se alinearon en un semicírculo frente a los criminales, dejando a unos pocos cerca de Javier. Y justo entonces, se oyó el sonido real de unos motores detrás de los árboles. Javier volvió a sumirse en la oscuridad, pero con un último pensamiento: me han salvado, y están aguantando hasta el final. El sonido de los motores se hizo más fuerte. Primero amortiguado, como a través de una capa de nieve, luego nítido. Varios vehículos se acercaban por el camino del bosque. El viento traía ora una frase, ora un fragmento de voz. No eran criminales, no eran los refuerzos de los malhechores, era la policía. Los perros los oyeron antes que cualquier humano. 3 pastores levantaron la cabeza casi simultáneamente. Las orejas se tensaron, las colas se agitaron levemente, pero no corrieron hacia el sonido. Esperaron la señal principal del líder, y el líder se acercó a Javier. Él apenas se aferraba al borde de la consciencia, pero el perro le rozó suavemente la mejilla con el hocico, como preguntando: ¿aguantas? Estamos aquí. Los faros de los coches atravesaron la niebla y la nieve. Los coches se detuvieron bruscamente. Alguien vio a los participantes de la escena antes de lo esperado. Dios mío, ¿qué es eso? No os acerquéis. Son pastores alemanes. Los primeros agentes de policía salieron de los coches. Las linternas arrancaban sombras caóticas de los árboles, y poco a poco lo vieron todo. 3 criminales derribados en la nieve, un todoterreno con las puertas abiertas y una jauría de 23 pastores alemanes de pie como un muro frente a ellos. Armas al suelo, gritó alguien. Los perros reaccionaron al instante con tensión, pero sin agresividad. Ni uno solo gruñó, ni se abalanzó, simplemente mantenían la defensa. Y entonces uno de los agentes se fijó en Javier. Hay un hombre ahí, es de los nuestros, está vivo. 3 policías se movieron hacia él, pero la jauría solo dejó pasar a uno, el que se movía más despacio que los demás, no hacía movimientos bruscos y hablaba en voz baja y tranquila: tranquilos, chicos, calma, somos amigos. Los perros solo le permitieron acercarse a Javier hasta 1 metro de distancia, pero fue suficiente. Tiene pulso, está helado, pero respira. Tenemos que llevárnoslo, gritó alguien desde atrás. Pero la jauría no se movió. No tenían intención de marcharse. Y entonces el policía que estaba más cerca hizo algo que nadie esperaba. Se quitó lentamente el guante y extendió la mano hacia el líder con la palma hacia abajo. El perro olfateó el aire, luego la mano, el leve olor helado de la piel. Recordó, hacía mucho tiempo, gestos como ese significaban confianza. Fue esa delgada conexión la que permitió que sucediera lo increíble. La jauría retrocedió a regañadientes, dando acceso a los sanitarios para que atendieran a Javier. Los camilleros, trabajando a un ritmo febril, lo envolvieron en mantas térmicas y le entablillaron el brazo. La tensión está bajando. Hipotermia grave. Rápido, al coche. Levantaron a Javier a la camilla con cuidado, con cautela. Y en ese momento la jauría emitió un sonido bajo y prolongado, no de agresión, sino de ansiedad. El perro grande se acercó a la camilla y una vez más rozó con el hocico el hombro de Javier. Una despedida, una bendición, una promesa. Nadie lo sabía, pero todos lo sintieron. La policía se apartó con cautela, dejando pasar a la jauría, que, como un solo cuerpo vivo, se retiró hacia el bosque. El líder se quedó el último. Miró a la gente, luego a los criminales, después de nuevo a Javier, y solo entonces se adentró en la oscuridad del bosque invernal, en silencio, majestuosamente, como si se disolviera en la nieve. Javier fue trasladado al hospital más cercano de la ciudad. Su estado seguía siendo crítico: hipotermia, traumatismo craneoencefálico, hematomas internos. Durante varias horas, los médicos lucharon por su vida. Yacía inconsciente, y en la habitación flotaba el olor implacable a antiséptico y a paredes estériles. Parecía que este mundo estaba muy lejos de aquel bosque helado donde todo ocurrió. Pero fue exactamente allí donde todo comenzó. Se despertó por la noche, no de inmediato.
Primero oyó los sonidos apagados de los monitores, luego sintió el peso sobre sí mismo, la manta, el aire, su propio cuerpo, y solo entonces pudo abrir los ojos. Javier oyó una voz familiar. Era su compañero, el capitán Morales. «Joder, estás vivo». «Pensábamos que», se interrumpió. Javier intentó asentir, pero su cuerpo no obedecía. «¿Dónde están los perros?», susurró. Morales parpadeó sorprendido. «¿Qué perros?». Los testigos dijeron que había muchos animales, pero cuando llegaron los nuestros, solo quedaban huellas. Solo huellas. Desaparecieron. Javier quiso decir que no se limitaron a desaparecer. Se fueron tal como habían venido, conscientemente, como si cumplieran su misión. Los días siguientes pasaron en una nebulosa. A Javier lo examinaron, lo trataron, le subieron la temperatura corporal. Su habitación se convirtió en un refugio de silencio, donde el único recuerdo de lo sucedido eran los arañazos en sus brazos, rastros de las patas de un animal, dejados no en la batalla, sino con cuidado. Cuando pudo sentarse por primera vez en la cama sin ayuda, el médico dijo: «Es un milagro que haya sobrevivido. Con una hipotermia así, la gente no vuelve». Lo calentaron unos animales, no hay otra explicación. Javier solo sonrió, débilmente, pero con sinceridad. Una semana después, lo visitó el jefe del departamento. Se sentó a su lado, guardó silencio un buen rato y luego dijo: «Comprenderás que este caso está ahora en boca de todos. Tanto la policía como la prensa están interesados en una cosa: ¿qué clase de jauría es esta?». Javier permaneció en silencio. La gente habla de perros salvajes, de antiguos perros policía, de animales perdidos, pero esas habilidades, el hombre negó con la cabeza. «Es imposible de explicar». Javier susurró en voz baja: «Es posible». El jefe enarcó una ceja, sorprendido. «Yo los vi más de cerca que nadie». Esos ojos sabían lo que hacían, pero no dijo lo principal: la sensación de reconocimiento. Como si alguna vez ya hubiera estado junto a perros así, como si el destino no lo reuniera por primera vez con tales defensores. No, como si esos mismos perros ya hubieran formado parte de la vida de alguien. Solo que no de la suya, ¿o sí, después de todo? Un destello de su infancia apareció en su memoria, la fotografía de un viejo adiestrador de perros trabajando con pastores alemanes. En la foto había cachorros. Entre ellos estaba la misma mirada, la misma inteligencia, el mismo fuego frío. Javier negó con la cabeza. No sabía que era real y que era fruto del trauma. Pero una cosa sabía con certeza: la jauría no lo salvó por accidente. Cuando le dieron el alta, Javier insistió en volver al lugar de los hechos. Los médicos se indignaron, sus compañeros intentaron disuadirlo, pero él se mantuvo firme. Y así, estaba de nuevo allí, en aquel mismo camino del bosque donde la nieve cubría las huellas pero no podía borrar el recuerdo. El coche ya no estaba. A los criminales se los habían llevado. El bosque parecía silencioso, demasiado silencioso. Y de repente, un crujido. Javier se dio la vuelta. En la sombra se erguía una silueta. Un perro, el mismo perro grande, el líder. Lenta y confiadamente, salió al camino, se acercó más y se detuvo a 3 pasos de distancia. Sus ojos brillaban con la misma luz atenta. Javier exhaló. «¿Habéis vuelto?». El perro lo miró con calma, como si no tuviera miedo, como si estuviera esperando. Y entonces Javier vio movimiento en las profundidades del bosque. Una silueta, una segunda, una décima, 20, una tercera. La jauría estaba aquí, cerca, como si quisieran asegurarse de que estaba vivo. Y el líder dio un paso adelante e inclinó la cabeza. En este gesto había algo antiguo: respeto, reconocimiento, gratitud. Javier sintió que un calor se extendía por su pecho. «Gracias», susurró. «Por todo». El líder se giró lentamente, y la jauría desapareció en el bosque con el mismo sigilo con el que había llegado. Pero Javier sabía que este no era el final.
Era el comienzo de algo más grande. Los días siguientes se convirtieron en una serie de reuniones, informes, noticias y entrevistas. La historia sobre la jauría de pastores alemanes que salvó a un policía recorrió todo el país. Se discutió, se debatió, se rodaron reportajes. Pero Javier evitaba a los periodistas, no quería convertir lo sucedido en un espectáculo. Sabía que los perros no habían acudido en busca de gloria. Vinieron por una razón diferente. Pero, ¿cuál? Cada noche soñaba con sus ojos, especialmente con los del líder. Eran tan racionales que a veces Javier se despertaba con la sensación de haber estado hablando con una persona de verdad. Una semana después decidió que era hora de volver al bosque. Hora de encontrarlos de nuevo. No por la prensa, no por la policía. Por sí mismo. Caminó por los mismos senderos, vagando durante horas entre los árboles. A veces le parecía oír el crujido de unas patas, pero miraba a su alrededor y no había nadie. Solo huellas en la nieve, que desaparecían tan repentinamente como habían aparecido. Pero un día encontró lo que buscaba. En un borde del camino había un objeto, una vieja placa de metal. Una de policía, pero no la suya. Grabado en ella estaba el apellido de un adiestrador de perros que murió hace muchos años. El mismo que adiestraba pastores alemanes. El mismo que fue mentor del propio padre de Javier. Javier se quedó helado. Esto no podía ser una coincidencia. Se llevó la placa a la cara, y en ese instante, el bosque pareció cobrar vida. A su espalda, sonó un crujido familiar. La jauría. El líder estaba justo delante de él, los demás mantenían la distancia. Javier levantó la placa, y el perro se acercó lentamente, olfateó el metal y luego se sentó tranquilamente frente a él, mirándolo directamente a los ojos. «¿Lo conocíais?», susurró Javier. «¿Conocíais a mi padre? Y me encontrasteis». El perro parpadeó lentamente, confirmando, en el pecho, algo se rompió. Javier se sentó en la nieve, sin sentir el frío. El líder le puso una pata en la rodilla. La jauría no se había limitado a salvarlo. Estaba protegiendo un recuerdo, transmitiendo lo que un humano no pudo terminar, y ahora quería una continuación. Javier le pasó la mano por el lomo al perro. «Si queréis que vaya con vosotros, enseñadme el camino». El perro se puso en pie. Con un ligero empujón del hocico, le dio un toque en la mano a Javier y se giró hacia el bosque. Y comenzó un viaje que lo cambió todo. El lugar al que lo llevó la jauría era el territorio abandonado de una antigua base canina. Polvoriento, destruido, pero lleno de rastros. Arañazos en los árboles, viejas órdenes que aún se ejecutaban como de memoria. Y allí, entre aquellas paredes, Javier lo comprendió, esos perros eran los últimos alumnos de su padre, el último grupo que consiguió criar. Sobrevivieron, se unieron en una jauría, se escondieron del mundo y acudieron a él cuando se encontró al borde del abismo. No porque fuera policía, sino porque era el hijo de su padre. Javier regresó a casa a altas horas de la noche. Ahora llevaba la placa en el pecho y por primera vez en muchos días, no sentía miedo, ni dolor, sino claridad. Conocía su propósito. En primavera, Javier presentó oficialmente un informe sobre la creación de una nueva unidad, un grupo de búsqueda y rescate basado en pastores alemanes. Nadie le creyó hasta que la propia jauría se presentó ante la gente. Con calma, con confianza, como si supieran que había llegado el momento. Así comenzó una nueva historia. Javier se convirtió en quien fue su padre, un mentor, un protector, un nexo de unión entre el ser humano y el animal. La jauría volvió a encontrar un hogar. Ahora reforzaban las operaciones de búsqueda, encontraban a los perdidos, prevenían delitos. Javier volvía a menudo a aquel bosque invernal. En el lugar donde una vez yació en la nieve, el líder siempre se sentaba a su lado, como un recordatorio de la vida, del deber, del hecho de que una vida salvada es una promesa. Y Javier les respondía cada vez: «Ahora estoy con vosotros para siempre».